Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde las telenovelas turcas cobran vida. ¿Cómo están hoy? Espero que con tanta energía como nosotros porque tenemos una noticia que, prepárense, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de una posible reconciliación. Pero ojo. No se me adelanten, que aún hay mucho por desentrañar. Como siempre, antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles que le den al botón de me gusta si disfrutan de este tipo de contenido. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y, por supuesto, las últimas novedades de sus actores turcos favoritos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Engin y Tuba. Dos nombres que juntos evocan magia, talento y sobre todo, una química innegable en la pantalla. Los que somos fans de las series turcas los conocemos y adoramos desde hace años. Su colaboración en Kara Para Aşk fue sin duda un antes y un después en la historia de las telenovelas. La intensidad de su romance en la ficción traspasó la pantalla, dejándonos a todos con el corazón en un puño y deseando que ese amor se hiciera realidad también fuera de ella. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. A pesar de la inmensa popularidad que cosecharon como pareja televisiva, y de las constantes especulaciones sobre un posible romance en la vida real, Engin y Tuba siempre mantuvieron una relación profesional. Ambos, personas muy reservadas, prefirieron mantener su vida privada alejada de los focos, alimentando aún más el misterio que los rodeaba. Tras el éxito arrollador de Kara Para Aşk, sus caminos se separaron profesionalmente. Ambos continuaron con sus carreras por separado, cosechando nuevos éxitos y conquistando a nuevos públicos. Tuba siguió deslumbrando en producciones como Cesur Begucel y Rise of Empires, Atemen, demostrando su versatilidad como actriz. Engin, por su parte, continuó afianzándose como uno de los actores más respetados de Turquía, con proyectos tan aclamados como Olene Kadar y Sefirin Kazeta. Durante estos años, tanto Engin como Tuba han experimentado cambios importantes en sus vidas personales. Tuba se divorció de su esposo, el también actor Onur Sailak, con quien tiene dos hijas gemelas. Engin, por su parte, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, aunque se le han atribuido varias relaciones que nunca llegaron a confirmarse. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido rumores, cada vez más insistentes, sobre un posible acercamiento entre Engin y Tuba. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, todo comenzó con una serie de coincidencias que los fans más observadores no han pasado por alto. Primero, ambos fueron vistos en fechas cercanas, en los mismos lugares de Estambul, aunque no juntos, claro. Luego, algunas fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han estado en contacto, aunque sin dar muchos detalles. Y por último, y quizás lo más importante, se ha sabido que ambos están considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto televisivo. Sí, lo han oído bien. Parece ser que hay un guión en manos de ambos actores, un drama romántico por supuesto, que les ha entusiasmado mucho. Aún no hay nada confirmado, pero la posibilidad de que vuelvan a compartir pantalla ha desatado la locura entre sus fans, que sueñan con volver a ver esa química que los hizo tan especiales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simple coincidencia, una estrategia de marketing para generar expectación, o realmente hay algo más? La verdad es que en estos momentos nadie lo sabe con certeza. Tanto Engin como Tuba siguen guardando silencio al respecto, fieles a su estilo reservado. Sin embargo, hay algunos factores que podrían indicar que esta reconciliación, tanto profesional como personal, podría ser posible. En primer lugar, ambos han madurado mucho a lo largo de los años. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a tomar decisiones más conscientes. En segundo lugar, la química entre ellos es innegable. Incluso si nunca llegaron a tener una relación romántica en el pasado, la conexión que existe entre ellos es palpable y eso es algo que no se puede fingir. Y en tercer lugar, ambos son conscientes del enorme cariño que les tiene el público y saben que una colaboración entre ellos sería un éxito asegurado. Pero por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir esta reconciliación. El principal, sin duda, es el miedo a la exposición mediática.
Tanto Enjin como Tuba son personas muy celosas de su intimidad y saben que una relación entre ellos sería objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y de los fans. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para comprometerse con un proyecto en común. A pesar de todo, la esperanza sigue viva. Los fans de Enjin y Tuba se aferran a la ilusión de volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y es que, después de tantos años, la magia que los rodea sigue intacta. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo el amor, incluso el platónico, puede perdurar en el tiempo. Ahora bien, pongámonos un poco más analíticos. ¿Qué significaría para sus carreras una reconciliación profesional? Sin duda, un golpe maestro. Su regreso a la pantalla como pareja televisiva sería un evento mediático de proporciones épicas. La serie en la que participaran se convertiría automáticamente en un éxito de audiencia, tanto en Turquía como a nivel internacional. Además, les permitiría llegar a un público aún más amplio y consolidar su posición como dos de los actores más importantes de su generación. Pero también podría tener sus riesgos. Si la serie no funciona, o si la química entre ellos no es la misma que antes, podrían dañar su imagen y decepcionar a sus fans. Además, tendrían que lidiar con la presión de estar a la altura de las expectativas, que serían muy altas. En cuanto a una posible reconciliación personal, las cosas son aún más complicadas. Ambos tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar posibles errores y a construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. Tendrían que aprender a lidiar con la fama y a proteger su privacidad. Y sobre todo, tendrían que estar seguros de que realmente quieren estar juntos. En definitiva, la posible reconciliación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una noticia que ha generado una gran expectación y que nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, la magia de la ficción y la complejidad de las relaciones humanas. Solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Engin y Tuba deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encantaría saber su opinión. Bien, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la posible reconciliación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Resumiendo, hemos explorado los rumores, las coincidencias, los posibles obstáculos y las oportunidades que esta reconciliación podría traer para sus carreras y sus vidas personales. Hemos analizado los pros y los contras, y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden que toda la información que les hemos compartido es basada en rumores y especulaciones, y que la verdad final solo la conocen Engin y Tuba. Ahora, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que esta reconciliación es posible? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Queremos saber qué piensan. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se las pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. La historia no termina aquí. Porque después de este resumen, es hora de que profundicemos aún más en los detalles que han alimentado este frenesí de especulaciones. Agarren sus palomitas, porque esto se pone aún más interesante. Vamos a diseccionar cada uno de esos indicios que han levantado sospechas y han encendido la esperanza de los fans. Empecemos por las misteriosas apariciones en Estambul. Según fuentes cercanas a los actores, tanto Engin como Tuba fueron vistos en el exclusivo barrio de Nianta en días consecutivos, aunque en diferentes establecimientos. Algunos testigos afirman haber visto a Engin cenando en un conocido restaurante italiano, mientras que otros aseguran haber visto a Tuba comprando en una boutique de diseñador a pocos metros de distancia. ¿Simple coincidencia? Podría ser.
Pero lo que realmente ha llamado la atención es que ambos frecuentaron lugares que no suelen ser habituales en su rutina. Eun-jin, conocido por su bajo perfil, rara vez se deja ver en restaurantes tan concurridos. Y Tuba, que prefiere las compras online, rara vez visita boutiques en persona. ¿Estarían intentando verse discretamente? La pregunta queda en el aire. Pero las coincidencias no terminan ahí. Se ha rumoreado que ambos han estado asistiendo a las mismas clases de yoga en un centro holístico en las afueras de Estambul. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su asistencia, varias fuentes cercanas al centro aseguran haberlos visto llegar y salir por separado, pero en horarios muy cercanos. ¿Estarían buscando un espacio para relajarse y reconectar consigo mismos? ¿O quizás un lugar para reencontrarse el uno con el otro? Ahora hablemos de las fuentes cercanas. Estas personas que prefieren permanecer en el anonimato han sido clave para alimentar los rumores de reconciliación. Según una amiga cercana a Tuba, la actriz ha estado pasando por un momento de reflexión personal desde su divorcio. Ha estado buscando nuevas formas de conectar consigo misma y con los demás, y ha estado abierta a nuevas experiencias. Podría ser que en este proceso de autodescubrimiento, haya decidido darle una segunda oportunidad a una conexión especial del pasado. Por otro lado, un amigo cercano a Eun-jin ha insinuado que el actor ha estado sintiéndose solo últimamente. A pesar de su éxito profesional, ha estado buscando una compañera con quien compartir su vida y con quien construir un futuro. Podría ser que al recordar la química innegable que tuvo con Tuba, haya decidido contactarla y ver si aún existe esa chispa entre ellos. Pero sin duda, la noticia más emocionante es la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto televisivo. Según fuentes cercanas a la producción, varios guionistas y productores han estado cortejando a ambos actores con propuestas tentadoras. Uno de estos proyectos, un drama romántico ambientado en la costa turca, parece haber captado la atención de ambos. El guión, escrito por una reconocida guionista turca, explora temas como el amor, el perdón y las segundas oportunidades. ¿Podría ser que este proyecto sea el catalizador que los impulse a reencontrarse, tanto en la pantalla como fuera de ella? Claro que, como mencionamos antes, no todo son rosas en este posible camino hacia la reconciliación. La presión mediática es un factor importante a tener en cuenta. Ambos actores son conscientes de que su relación sería objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y de los fans. Tendrían que lidiar con los paparazzi, los rumores infundados y las expectativas desmesuradas. ¿Estarían dispuestos a someterse a tal nivel de exposición? Además, ambos tienen vidas ocupadas y agendas apretadas. Tuba, además de su carrera actoral, se dedica a criar a sus dos hijas gemelas. Eun-jin, por su parte, está inmerso en varios proyectos cinematográficos y literarios. Les resultaría fácil encontrar tiempo para comprometerse con un proyecto en común y para construir una relación personal. Otro obstáculo potencial es el fantasma del pasado. A pesar de la química innegable que mostraron en Cara para Ask, nunca llegaron a confirmar una relación romántica. Existirán heridas no cicatrizadas o resentimientos ocultos que podrían dificultar una reconciliación. Estarán dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. Pero a pesar de todos estos desafíos, la esperanza sigue viva. Los fans de Eun-jin y Tuba se niegan a renunciar a la ilusión de volver a verlos juntos. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y muestras de cariño. Han creado hashtags como #Eun-jin Tuba Reunión y #Cara para Ask Forever para expresar su deseo de verlos nuevamente en la pantalla. ¿Será que la presión de los fans podría influir en su decisión? Y es que, después de todo, la historia de Eun-jin y Tuba es un claro ejemplo del poder de la ficción para influir en la realidad. Su romance en Cara para Ask fue tan intenso y convincente que muchos fans se negaron a creer que no existiera una chispa entre ellos fuera de la pantalla. Su química era palpable, su conexión era innegable y su historia de amor era irresistible. Podría ser que, al igual que sus personajes en la ficción, Eun-jin y Tuba estén destinados a reencontrarse y a vivir una historia de amor real. En este punto, solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz. Pero mientras tanto seguiremos analizando los rumores, especulando sobre las posibilidades y manteniendo la esperanza viva. Porque al final, todos somos un poco románticos y nos encanta creer en el poder del amor. Ahora, quiero profundizar un poco más en la personalidad de cada uno de estos actores, para entender mejor por qué esta posible reconciliación genera tanta expectación.
Engin Akyurek es conocido por su timidez y su introspección. A diferencia de muchas estrellas de la televisión, él prefiere mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática innecesaria. Es un apasionado de la literatura y la escritura, y ha publicado varios relatos cortos que han sido muy bien recibidos por la crítica. Es un actor dedicado y comprometido, que se entrega por completo a cada uno de sus personajes. Su mirada profunda y su voz grave lo convierten en un galán enigmático y atractivo. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una mujer fuerte e independiente. Es una actriz talentosa y versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Es una madre dedicada a sus hijas gemelas, a quienes protege con uñas y dientes. Es una defensora de los derechos de la mujer y una activista social comprometida. Su belleza natural y su sonrisa radiante la convierten en una de las actrices más queridas de Turquía. ¿Qué pasaría si estas dos personalidades tan diferentes decidieran unirse? ¿Cómo se complementarían? ¿Cómo superarían los desafíos que implica una relación pública? Y volviendo al tema profesional, ¿qué tipo de historia les gustaría ver protagonizar juntos? ¿Un drama romántico intenso y apasionado, como Kara para Aşk? ¿Una comedia romántica ligera y divertida? ¿Un thriller con toques de romance? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro es que si deciden volver a trabajar juntos, tendrían que elegir un proyecto que les permita mostrar su talento y su química de una manera innovadora y original. Tendrían que sorprender al público y superar las expectativas. Tendrían que crear algo realmente especial. En definitiva, la posible reconciliación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es mucho más que un simple rumor de farándula. Es una historia que nos habla del poder del amor, de la magia de la ficción y de la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia que nos invita a soñar y a creer en las segundas oportunidades. ¿Y ustedes siguen pensando que esta reconciliación es posible? Déjenos sus comentarios y compartan sus opiniones. Queremos saber qué piensan. Bien, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que se hayan entretenido con nuestras especulaciones. Recuerden que al final, la verdad solo la conocen Engin y Tuba. Pero mientras tanto sigamos soñando y manteniendo la esperanza viva. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor.